sucesos, momentos. Sí, son hechos que de alguna manera marcan ese tiempo en el ser humano, entonces queda como experiencia un hecho real de esa persona. Sucesos. Fíjense que de alguna manera varios van señalando historia de vida como hitos. Hitos además que marcan sucesos, acontecimientos que señalan algo, que marcan algo, que definen algo. Eso es lo que ustedes traen en la cabeza cuando vienen aquí. Esa es la historia de ustedes con la historia. Esa es su historia con la historia. Pero le digo algo. A veces la historia se construye a veces, como dice usted, con la oralidad. La palabra. Ajá. La historia es palabra. Lo oral. Sí, pero no hay contradicción porque lo oral puede, el acontecimiento, el suceso, el hecho, la experiencia que marca, puede ser dicha de una manera escrita, puede ser narrada de una manera escrita también, ¿no? Escrita o hablada, ¿verdad? Ok. Vamos a ver si esto concuerda con lo que las condiciones, digamos, esto que ustedes traen, esta historia que ustedes traen, vamos a ver si con esa historia podemos hacer historia de vida. O tenemos que deconstruir esa historia. O tenemos que deconstruir esa historia para poder hacer una historia de vida. Fíjense. Este es el aparato que manda. No, este no manda. Es ahí. Sí. ¿Seguimos? No. Vuelve por favor a la portada. Historia de vida. ¿Ven los guiones? ¿Ven los guiones? ¿Quién sabe si estos guiones precisamente esos guiones van en contra de ese sentido de historia como acontecimiento histórico. Una nota al margen, el siglo XX, que es el siglo además en el cual las historias de vida se lanzan, es el siglo de la palabra. Es el siglo en el que la filosofía, la teología retoma la palabra, el decir como el espacio para hacer y construir pensamiento. Por ejemplo, Heidegger no se entiende sin la palabra. Toda la filosofía de Occidente está hecha allí. O callar o decir. Que el inicio de este encuentro sea marcada por la palabra de Felicia. Veamos. Así inicia Felicia la historia de vida. No conocí mi padre. A largo tiempo de cierto conocimiento, le pregunté a mi mamá. Mi mamá decía que había muerto.
Nunca tuve conocimientos con que murió, quiénes fueron sus familiares, quiénes fueron sus abuelos, ni nada por el estilo. Entonces yo, siempre insistiendo, porque quería saber lo de mi papá, pues, quién era, quién vivía, cómo era, que esto, que lo otro. Mi mamá me decía que ella, cuando estuvo con él, la dejó, punto suspensivo, embarazada de mi tercera hermana. Bien, cuando yo fui una muchacha por lo menos como de, así empieza Felicia, su historia. Quisiera que se detuviesen la transcripción, los añadidos a la transcripción que facilitan la lectura y que le hacen ver al lector escuchar a Felicia, aunque no esté Felicia allí hablando, pero más que escuchar a Felicia, portar el sentido que Felicia, con sus silencios, con sus pausas, que también son lenguaje, con sus acentos, con sus impulsos, que también son lenguaje, porque de lo que estamos hablando es eso, del lenguaje. Bien, esa es Felicia. Ya trabajaremos un poco más con ella, pero ¿qué nos ha llevado hasta allá? Hasta ahí, ¿verdad? Vamos a hacer un poco el recuento, ¿verdad? Histórico. Y lo primero que tenemos que decir es que las historias de vida se inscriben dentro, hoy todavía, no cuando nacen, porque cuando nacen no hay esa división de enfoque, pero hoy se inscriben dentro de lo que llamamos el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo, que está muy bien así, yo creo que sí está perfecto, se ve y aquí hay el enfoque cualitativo, ¿verdad? ¿Ustedes saben de dónde viene cualitativo? Especialmente los teólogos nos pueden ayudar un poco aquí con sus grandes estudios, ¿verdad? Del griego. Creo que tiene que ver con cualidades. Cualidades. Viene de cualidades, ¿verdad? Es decir, cualidades es una de las derivaciones de qualitas. Qualitas. Y qualitas significa totalidad. Totalidad. Es este enfoque que entiende la realidad y el conocer como un aspecto de la realidad, no como parcelas, no como separación, que es realmente la verdadera división entre cualitativo y cuantitativo, no porque uno esté dedicado a las cualidades y otro al número, no, sino porque uno entiende la realidad, el enfoque cualitativo como totalidad, totalidad integral, por cierto, es decir, totalidad que se alimentan unos a otros, se interrelacionan unos a otros y no tienen sentido sino en lo total. ¿Ok? Por eso, la verdadera separación entre, digamos, la verdadera diferencia epistemológica, o una de las diferencias epistemológicas entre cualitativo y cuantitativo, no está
en el enfoque numérico o en el enfoque sobre la cualidad, sino en cómo entiendo la realidad, significa cómo me acerco a ella, desde lo parcial o desde lo total, o desde su totalidad, como totalidad o como separación o espacios estancos o espacios separados unos de otros. Hoy las historias de vida se entienden, digamos, se enmarcan dentro de este gran enfoque. Y enfoque eso, desde donde yo veo algo, ¿no? Y bueno, históricamente surge porque, bueno, pues, en tal como están pensadas hoy, bueno, porque no satisfacen a los investigadores los resultados con las investigaciones cuantitativas. No explican, parece que explican mucho o explican nada. Hay una cierta, dirían los posmodernos, insatisfacción con los resultados. Insatisfacción con los resultados. Caramba, que hay algo que no me cuadra. Dicho de una forma bien sencilla, dicen los investigadores. Aquí hay algo que no. Ojo, pero ellos se alimentan fundamentalmente de toda la discusión epistemológica que se da a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tanto en las ciencias humanas como en las ciencias sociales y en las ciencias duras, más que todo. Si ustedes leen a los padres de la física moderna, Heisenberg, el mismo Einstein y pues todos ellos, ustedes se van a dar cuenta que la discusión que plantean es una discusión fundamentalmente epistemológica. Es decir, ¿qué significa una discusión epistemológica? Una discusión sobre cuáles son las bases de cómo se conoce. Noxiológicas, dirían en la antigua filosofía. Entonces, en metodología nos aprovechamos de esas discusiones. Es decir, el investigador dice, yo estoy insatisfecho. Caramba, parece que por aquí hay una respuesta. Por aquí hay una respuesta. Insatisfacción porque además esas investigaciones responden a un tipo de sociedad, con la que a lo mejor no se está conforme. Pero además a un tipo de proyecto con el que a lo mejor tampoco se está conforme. Es decir, no solamente, ojo, insatisfacción metodológica. Esto no me dice lo que yo ando buscando, sino lo que yo produzco como que no da respuesta a la totalidad de lo que estoy viviendo. ¿Me entiendes? Eso es insatisfacción. Esa es la insatisfacción que se da. Y hay muchos movimientos en distintas disciplinas en los que tú puedes ver esta insatisfacción. Lo puedes ver en psicología, en psiquiatría,
en biología, en filosofía, y te cuento todo lo que es el existencialismo, está alimentado de esa discusión, por algo. Sartre, por ejemplo, las grandes obras de Sartre no son, aunque por ellas recibe el premio Nobel, en las obras literarias, sino es crítica de la razón dialéctica, por ejemplo, o Flaubert y el idiota de la familia, que son obras totalmente epistemológicas. ¿Ok? Ahora, esto es un enfoque que, hay que decirlo, a Venezuela llegó muy tarde. En América Latina, en algunos países, ni ha llegado. Es lamentable en los países andinos, ni idea. Pero la verdad es que no es nuevo. La verdad es que no es un enfoque nuevo. La verdad es que las grandes disciplinas nacen con un enfoque cualitativo. Sociología, ni te cuento. El único que podemos hablar que tiene un enfoque estrictamente, digamos, cuantitativo, si se quiere, es Durkheim, de los grandes padres. Pero todos los demás, incluyendo a Marx, tendrán un enfoque propiamente cualitativo. Pero antropología lo mismo, psicología igual. Pero hubo un espacio de tiempo de más o menos unos 30, 40 años en el que el otro enfoque, el cuantitativo, predomina de tal manera, especial más o menos entre 1915 y 1950, pero bueno, 45, casi que con el cierre de la Segunda Guerra, en el que predomina el enfoque cuantitativo, y predominó de tal manera y asociado a los aparatos políticos predominantes que parecía abarcante. Lo interesante es que en el mismo espacio político que parecía dominar, también en ese mismo espacio político es donde surgen las primeras reacciones más sistemáticas. Eso es lo interesante. Será Europa y Estados Unidos donde nacerán los grandes interrogantes a este enfoque. Entonces, bueno, nos interesa ubicar históricamente el enfoque porque deberíamos destacar coincidencias, rupturas y la decadencia de este enfoque. ¿Verdad? Bien. Vamos ¿alguna pregunta? Estamos tratando de ser lo más puntuales posible, ¿ok? Tratando de ser lo más puntuales posible. El enfoque cualitativo. Habría muchas maneras de, la siguiente, el paradigma cualitativo. Ok. Vamos a usar la expresión paradigma y no el enfoque cualitativo
porque nos parece más integral el concepto. Y lo vamos a entender aquí. Perdonen si hago referencias académicas a cada rato, pero bueno, me dijeron que esto era un seminario bastante seminario académico, ¿no? Entonces vamos a hacer puntuales apreciaciones académicas. Entonces aquí estamos usando el concepto de paradigma tal cual como lo usa Thomas, ¿ok? O por lo menos una de sus uno de los tantos conceptos que usa Thomas Kuhn, pero bien. Pero vamos a usarlo desde, a ver, como aquí lo que nos interesa no es entender el paradigma cualitativo, sino entender cómo se inscribe la historia de vida dentro del paradigma cualitativo. Entonces lo vamos a tomar desde la escuela de Chicago. Desde la escuela de Chicago. Lo podrías tomar desde distintos puntos de vista, pero la escuela de Chicago resume las dos cosas genialmente. Y especialmente la primera escuela de Chicago, porque hay dos grandes escuelas de Chicago. Una escuela de Chicago más cualitativa, que será esta primera y después la segunda escuela de Chicago, que empieza más o menos en 1935. Es interesante porque ahí se funda en 1880 y tanto, se funda la primera escuela de sociología de Estados Unidos. La primera escuela de sociología de Estados Unidos, donde se desarrolla, donde por primera vez se hacen y se desarrollan los métodos que darán cuenta de los primeros estudios científicos y sistemáticos en materia social en Estados Unidos. Por eso el carácter modélico de la escuela de Chicago. Allí, un pastor evangélico, llamado Albion Small, funda el departamento de antropología, y al igual que en la Universidad Central, antropología y sociología. En Venezuela también fue fundada nuestra Universidad Central. La primera escuela es antropología y sociología juntos, al modelo norteamericano, porque fuimos fundados además por norteamericanos, además, es decir, pero bueno, allí fundan el departamento de estudios de antropología y sociología, como les digo, el primero en el. Y fíjense ustedes, bien interesante. Y en el acta fundacional explicita el carácter multidisciplinario que deben tener sus estudios. Cuando oigan la multidisciplinaridad, la interdisciplinaridad, y sea que llamo cosas en la bocota, tiene más de 150 años rodando allí, hermano. En el área de las ciencias sociales, sin contar que las primeras carreras propiamente dichas, los primeros estudios universitarios propiamente dichos son interdisciplinarios, son multidisciplinarios en la traducción inglesa. Entonces no podemos hablar, y eso es interesante,
de estudios sociológicos, de estudios antropológicos, de estudios sociológicos. No, es una carrera para entender. La vida tiene una naturaleza simbólica. Por eso la importancia del lenguaje. No solamente nos expresamos a través de símbolos, somos símbolos nosotros mismos. Toda nuestra realidad es simbólica. Toda nuestra realidad es simbólica. Pero yo no puedo acceder al significado de ese símbolo si no practico la vida que le da significado al símbolo. Solo accedo al significado del símbolo a partir de la práctica. Solo accedo al significado del símbolo a partir de la práctica. Lo que nos lleva evidentemente a la conclusión de que solo puedo conocer el mundo que quiero, es decir, solo puedo acceder al mundo que quiero conocer si practico la realidad de ese mundo, que es lo que nos quiere decir el interaccionismo simbólico. Al sacarlo de su naturalización, no viene de naturaleza, sino de natural, de propio, de lo suyo, de lo suyo. Al sacarlo de lo natural de él, lo sacas de la interacción en la que se produce el significado. Ojo, y esto tiene metodológicamente unas implicaciones muy importantes. Esto tiene implicaciones muy importantes porque tú puedes estar con el mismo sujeto, realizando la misma actividad, pero sacado de su contexto y tiene otro significado. Precisamente porque el símbolo, el significado del símbolo se da en una realidad particular. Esto no, lo que pasa es que habría que discutir mucho, con muchos ejemplos y muchas vainas, pero bueno, aquí está como puesto para que vayan saboreando un poco lo que ahí se puede, Evidentemente, los antropólogos llevan esto en su forma más radical, y bueno, y las obras fundacionales de la antropología, evidentemente te dicen, sí, yo me puedo llevar a un indígena, me llevo al mismo indígena que porta en sí su símbolo, pero si me lo llevo a la Universidad de Chicago, lo saco de la interacción natural de él y ya no tiene el mismo significado. Por eso el antropólogo tenía que irse para allá. Pero bueno, esto tiene, como les digo, mucha implicación, pero porque su propia presencia también tiene que ser evaluada, cómo está en la realidad sin intervenirla y desnaturalizarla. Eso es un peo bien interesante. Bien. Sí, pero cuando usted habla de los símbolos, enseguida me acordé de Jung. De Jung, Carl Jung. Ajá. Y Jung trabajaba mucho la simbología a través de las figuras arquetipales. De Jung, sí, claro. Porque Jung decía que, por ejemplo, toda persona se maneja a través de los arquetipos. Y toda sociedad parece que se maneja a través de ciertas figuras arquetipales. Lo interesante de lo que tú estás diciendo, en qué época precisamente escribe Jung, junto con toda la escuela de Eros,
escribe precisamente en estos años. De alguna manera, Freud también heredará de esto. Lo que pasa es que él lee el símbolo de otra manera distinta. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que el investigador se convierte también en actor social. El investigador es un actor social. Y en esa interacción conoce por experiencia propia el significado de esos símbolos. Pero es importante la interacción. El asunto es cómo haces que la historia de vida se realice en un espacio y de una manera en el que la interacción dialógica, historiador o historiador, sea tan natural que no sea antisimbólica. Pues les puedo decir que algunas de estas historias las tomamos, recuerdo claramente una de ellas, en Tocorón. Me tocó entrar el viernes, y yo había tenido, yo le llegué a él a través de la mamá en el estado de Aragua, un amigo me llevó a la mamá de él, la mamá de él me presentó con él y fue como el enlace que permitió que se abriera a mí, y después de varios meses de estar acompañando a la mamá en las visitas, él me permitió entrar a la cárcel. Era uno del carro, era una persona del carro, era ¿sabes lo que quiero decir del carro? Con el carro. Es decir, de los que están, de los que mandan los que mandan allí, que están al lado en realidad son los lugartenientes del plan, pues, pero es todo un motor que mueve aquello, no solamente son guardaespaldas del plan. El carro es mucho más que un sistema de protección. Pero bueno. Pero el transporte, pues, no, es que como mi vida delictiva no ha sido tan fructífera como la tuya, por eso te vas a arruinar. No, ese es el vocabulario que se utiliza. Es que ese es el vocabulario. Por cierto, entonces, bueno, lo que les estoy tratando de decir es cómo precisamente fuimos haciendo las diversas estrategias para ir haciendo que el ambiente fuese natural, es decir, yo pudiese entrar allí. La prehistoria es tanto más importante que el mismo desarrollo de la historia. Es decir, la prehistoria son las condiciones que hacen posible la historia. Pero lo que yo les estoy contando es la prehistoria. Es decir, el momento en el cual estamos él y yo delante de un grabador, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 horas o 20 minutos o media hora en el espacio donde sea, la calidad de esa, que no sea desnaturalizado, depende de la prehistoria. Entonces la prehistoria es la que yo de esa historia esta que les estoy contando. La mamá, voy con ella varias veces, no sé, 10, 12 veces, no sé cuántas veces, todos los fines de semana, constantemente. La mamá va necesitando tal cosa, vamos al abogado. Ella me dice, mira, hijo, hay un profesor que es un pana, se hizo. Listo, llego. Y cuando llegamos,
La historia se hizo, digamos, en el patio central de la cárcel, y en un momento dado, en un momento muy duro aquello, escuché que algo golpea la silla donde estamos. Era el miembro de alguien que habían tirado el propósito donde estábamos nosotros. El miembro de algo, no le voy a decir cuál miembro. No le voy a decir cuál miembro. No, pero no es ese miembro. El miembro de ese miembro no, es otro miembro. Otra parte del cuerpo. ¿Ah? Por eso se insistirá en los documentos personales. ¿Por qué los documentos personales? Porque el documento personal porta la interacción de esa sociedad no mediada por ninguna institución, sino directamente por el mismo sujeto. Por eso las cartas de noviazgo, las cartas de defunción, todos aquellos documentos en el que el sujeto hable de su interacción propia dentro de la sociedad, será importante para el interaccionismo simbólico. Porque al fin y al cabo, y esto es importante decirlo, estamos buscando hacer ciencia. Y si estamos buscando hacer ciencia, yo no puedo especular. Yo tengo que basarme en el dato. Ya veremos subjetivo, objetivo, esa discusión, pero yo tengo que tener un dato referencial para el otro, que le aseguro al otro: yo he llegado por esto porque hice esto. Si no, yo tengo que confiar en tu palabra. La ciencia hace eso, ¿no? La ciencia me aporta pruebas de lo que yo estoy buscando. Yo quiero terminar con esto. Antes de ir a ese café que parece que está muy bueno. Recuerden lo de intervención. Miren, Chicago, por favor, recuerden lo que está viviendo Chicago en ese momento. Chicago está padeciendo una de las migraciones históricas más grandes de la humanidad. No solamente Chicago, todo Estados Unidos está viviendo pero por décadas lo estuvo viviendo. Una de las migraciones más grandes, de los movimientos más grandes de toda la humanidad histórica, pues, ¿no? En términos de porcentajes y de números netos. Eso no es poca cosa. Es decir, lo que llegaba a la costa este norteamericana en finales del siglo XVI, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, no es poca cosa. Y finales del siglo XIX, lo que llega fundamentalmente son polacos, alemanes, por cierto. Es la segunda migración, la que estará llena de italianos, la que estará llena de irlandeses, escoceses, pero la primera gran migración tiene que ver, rusos, por cierto, muchos rusos. Ojo, que crea un gran problema porque no están preparadas esas ciudades para recibir tal cantidad de migrantes. Sencillamente no están preparadas para eso. Quizás en algunas películas que ustedes puedan ver, no sé, que puedan, esta de este famoso actor, ¿cómo se llama?
Soy malo para las películas, pero bueno, hay algunas películas que dan referencia a ese momento histórico de Europa y de Estados Unidos. Bueno, en síntesis, eso le crea un gran problema a Estados Unidos en general, pero a las grandes ciudades, en particular y Chicago. No solamente busca entender qué está pasando con eso, busca solucionar. Por eso, intervención social. ¿Recuerdan? La investigación va a estar, la investigación cualitativa va a estar impregnada de una intención no solamente de entender la realidad migratoria, sino de entender para solucionar. Yo quiero integrar a esta gente a la sociedad norteamericana. ¿Qué hago con ellos? Pero además también entender una realidad disruptiva como era la realidad migratoria y delincuencial del momento. ¿Por qué? Bueno, porque no podían entender, no se podía entender cómo era posible que que los polacos, siendo de una tradición tan conservadora, católica, tan conservadora, en el que era imposible, literalmente imposible, encontrar un divorcio. Es una cosa extrañísima. Y nada más llegar a Estados Unidos, los tipos se desataban. No, y las tasas de divorcio, bueno, las cartas que usted lee, planteando el divorcio es la cosa. Pero es interesante que un sujeto acostumbrado a la tradición, de repente se disipara. Eso no lo podían entender. Claro, ¿qué es lo que dice Thomas? Y Nanieki es el otro, porque lo que dice Thomas, para poder entender esto, yo tengo que conocerlo como era allá y ver cómo es aquí. ¿Qué cambió de allá y qué cambió de acá? ¿Ok? Decíamos entonces que el documento personal, como fíjense lo que las actas de divorcio son muy estudiadas en este momento. Eso será lo que se llamarán los documentos secundarios, es decir, aquel documento distinto de la historia de vida. Ojo con esto, porque será muy importante en la historia de las historias de vida. Es decir, los documentos personales que auxilian en la investigación. Los testamentos, por ejemplo, los anuncios de periódicos que son hechos por los familiares, participando de la muerte en Estados Unidos de un familiar, o la muerte en Polonia de un familiar, o del nacimiento de una persona. Mira que nació tal muchacho aquí, no sabías tú que te había nacido. Porque bueno, estamos hablando de finales del siglo XIX. Bueno, entonces, como ustedes se dan cuenta, estamos hablando de una investigación empírica. Y la objetividad para ellos será eso. Será estudiar al sujeto desde sus propios documentos, sin distancia ni asexia, como después ustedes van a ver con la investigación, digamos, cuantitativa, ¿verdad?
eso sí, cuidada de la intersubjetividad del investigador a través del documento personal o del documento secundario que va a cuidar la objetividad del documento primario. ¿Me está diciendo o no me está diciendo la verdad con esa vida que me está contando? ¿Cómo yo lo compruebo? Con el documento secundario. Entonces, el valor no estará para ellos en la historia de vida, sino en el documento secundario que probará y dará, digamos, dará fe del documento primario. El asunto, en la primera escuela de Chicago, y con esto termino para no abatirlos con más datos, la primera escuela de Chicago se debatirá entre la responsabilidad ética de la intervención, la responsabilidad ética de la intervención social y la objetividad científica. Fíjense que esto último, en lo que me centré, es la búsqueda de esa objetividad científica. En el fondo, aunque tienen una fuerte preocupación ética, no se deslastra del cientificismo que el positivismo del siglo XIX impregna a las ciencias sociales, aunque da apertura a lo que después podemos ver. Vamos a una síntesis, digamos, vamos a un receso. Ay, carajo. La sociología científica, que va más o menos de esta primera etapa de 1892 hasta más o menos 1935, algo así, va a dar paso o van a surgir obras tan maravillosas como el campesino polaco. Mira, la estrategia que tenía era buenísima. Repite, por favor. Sabemos que tú estás luchando siempre con la estrategia pedagógica, con la de la fotografía. Y esa es tu lucha, pero bueno. Ojalá pudiesen ustedes leerlo para que vean un trabajo que bueno, tarda casi 10 años en realizarse. Investigaciones ponderadas, serias, lo empieza Thomas en Estados Unidos, pero lo termina junto con William Thomas, y lo termina con Florian Naniecki, polaco, filósofo. Lo termina en 1918. Por cierto, prácticamente cerrando este anterior. Pero bueno, esto va a dar paso a lo que algunos sociólogos como Berthaud, el declive de esta primera escuela de Chicago, va a dar, y de esta fase de la búsqueda de convertir a la sociología, especialmente en sociología científica, va a dar paso a lo que un ambiente que Berthaud, Daniel Berthaud, francés, va a llamar la cuantofrenia. La cuantofrenia, ya vamos a ver en qué consiste, vamos a tratar de resumirla, pero al fin y al cabo la verdad es que no se agota epistemológicamente, es decir, como respuesta teórica y metodológica,
la primera escuela de Chicago. Lo que sucede es que las sociedades donde surge esta primera sociología cambian. Y cambian fundamentalmente hacia sociedades industrializadas. Y van a necesitar un conocimiento sociológico que dé respuesta a esa masificación y a esa industrialización. Esa es la verdad. La verdad no la encontramos a lo interno de la sociología. La verdad de la sociología la encontramos en la práctica y en el tipo de sociedad que se quiere construir. Es una sociedad que necesita movilizar mucha gente, que necesita movilizar millones de personas y que no estaba acostumbrado a dar ese tipo de respuesta, a dar respuestas cortas, a dar respuestas a largo plazo y no a corto plazo, y a dar respuesta a masa. En Europa, esto es interesante porque ustedes pueden encontrar en Europa obras que de alguna manera señalan esta tragedia, porque no se puede ver de otra manera en aquel momento sino como una tragedia, como es la rebelión de las masas de Ortega y Gasset. La rebelión de las masas es una respuesta sociofilosófica a lo que está produciendo en las sociedades en aquel momento europea, es decir, desde Ortega y Gasset europea, pero que está sucediendo con mucho más rapidez en Estados Unidos. Ojo, y eso tiene su correlato político. Si tiene su correlato político, ojo, en el racismo, que es una teoría política de masa, pero también tiene su correlato político en el comunismo, que también es una filosofía política de masa, pero también tendrá su filosofía política en el totalitarismo. Italia, Francia, Italia, Alemania y Rusia serán los grandes modelos de esto. Pero la misma sociedad de masa se estará diseñando en Estados Unidos. Y había que dar respuesta a esto. Y no podías dar respuesta desde una sociología pensada para pequeñas comunidades de convivencia, para sólidas comunidades de convivencia, que aunque fuesen estados, eran estados pensados como grandes familias, como grandes extensiones de familia. No vamos a entrar en esta discusión. Aquí lo que necesitamos es decir que precisamente en la sociología y en la metodología había que dar respuesta a esto. Yo necesito pensar dónde coloco estas masas de personas y que además me obedezcan, que eso es lo importante, me obedezcan. Porque los grandes movimientos migratorios hacen que, por ejemplo, el sentido de tradición se rompa. Y el sentido de tradición es uno de los grandes pilares del orden del antiguo orden, que nos dé el moderno industrializado. Entonces yo tengo que
otras instancias de control. La cuantofrenia, en el fondo, es también control de las masas. Es la respuesta metodológica y sociológica a los grandes movimientos de masa, al control de las masas. Al control de las masas. Yo ya no sé dónde está la gente. La gente se me mueve. Y no solamente se me mueve para quedarse donde se movió una vez, sino que se mueve hoy y si la necesidad lo lleva a moverse dentro de un año, pues se mueve dentro de un año. ¿Y cómo lo persigo? ¿Cómo sé yo dónde está? Y para el control es necesario la ubicación de la persona. Y ahí surgen los grandes instrumentos estadísticos. Es fascinante cuando usted estudia, cuando clase de metodología cuantitativa, cuando tú estudias cómo surge cada estrategia para dar necesidad de una respuesta específica del tipo de adaptación industrial que va teniendo la sociedad. Resulta que ahora un sujeto, pues hasta el siglo XVIII podía nacer y morir en el mismo espacio conociendo no más de 20 o 30 kilómetros cuadrados. Y ese era su mundo. Y el discurso que iba a escuchar era el discurso que circulaba en ese mundo tan pequeño y estrecho. Y bien, y había además conformidad con eso. Pero ahora resulta que no. Ahora resulta que el sujeto tiene opciones de discurso. No, yo no soy capitalista, soy comunista porque decidí evalué que el capitalismo o el comunismo es mejor o peor. No sé, pero es que no había escuchado otra vaina. No había otra vaina que escuchar, era lo que estaba ahí alrededor mío. No había otra cosa que escuchar. Bueno, pero entonces empiezo a leer y sin, bueno, lo que pasa es que esto habría que trabajar en los medios de comunicación, empieza la radio. Imagínense ustedes lo que significó para la circulación del discurso la radio. Pero yo tengo que saber si le gustó o no le gustó. Los 4, 5, 6, 7, 10 tipos de discursos que ahora circulan por ahí. Antes no, porque antes tenías al cura o al pastor que circulaban un solo tipo de discurso, o en la plaza o en la iglesia. Ya yo sabía. Y yo podía, digamos, con 4 o 5 personas saber si a este le gustó, si a aquel no le gustó y a aquel no le gustó. Y yo voy tomando nota, que le gusta, que le gusta, que le gustó. Ahora ya no. Bueno, entonces todos los instrumentos cuantitativos precisamente se van produciendo para dar respuesta a este tipo de sociedad que va surgiendo. Y además a delimitarlo, por cierto, ¿no? A delimitarlo. Los primeros estudios que se hacen son precisamente para saber cómo cae lo que vas escuchando por radio. Después tienes, bueno, el gran actor, ya empiezan a variar los actores. Ya no es solamente el único actor de control, el Estado en sus distintas variantes. Ya tienes
distintos actores de control. Cada uno quiere tener dominio de ese control. Y después está la guerra, cara. Después está la guerra, que históricamente es el factor ¿cómo diríamos? Que tanto hoy como en el pasado han modificado los órdenes existentes. Tanto para consolidarlo como para iniciar un orden nuevo, como para consolidar un orden que se está desarrollando. Entonces, tienes Primera y la Segunda Guerra Mundial. Nosotros no tenemos idea, es decir, creo que es muy difícil para personas el tomarle el pulso a lo que significó como consolidación y como movimiento hacia la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Mucho más la Primera, por cierto, que la Segunda Guerra Mundial. Mucho más. Mucho más. Con las guerras suceden las cosas que parecían imposibles que pudiesen darse. Por ejemplo, solo lo digo de paso, 2 años atrás era imposible pensar que las Europas, la Europa del Báltico, la Europa del Mediterráneo, la Europa ortodoxa, es decir, las Europas pudiesen pensarse como un posible Estado político unificado. El miércoles pasado, en la Universidad de Praga, se anuncia la posibilidad de una Europa de los 36. Carajo, todo el mundo quedó así. Finlandeses y suecos con portugueses e italianos. Y no solo eso, la posibilidad de un ejército, ¿no? Es decir, un orden geopolítico impensable 2 años atrás. Impensable. Pero usted sabe lo que significa impensable. Es una cosa que no tenía. Pero las guerras son así, las guerras son lo que. Entonces, bueno, miren. Después hay otra razón por la cual los métodos cuantitativos empiezan a desplazar a los métodos cualitativos, y es la seducción por los procedimientos. Y me interesa dejar esto bien claro. La posibilidad de la estandarización de los procedimientos metodológicos, que por la unificación, que por la posibilidad de unificación que le da la matemática y la estadística, y que no es posible con los métodos cualitativos. Los métodos cualitativos exigen del investigador un riesgo y una responsabilidad personal sobre el método, y se convierte el investigador en la propia garantía del método,
que no tienen los métodos cuantitativos. Eso me dio a mí el ejercicio. Cuando usted le dice, ajá, pero las proyecciones eran estas, eso me dio a mí el ejercicio, pero mató a tantas personas, eso me dio a mí el ejercicio. Está viva, pastor. Está viva, está viva. Eso me dio a mí el ejercicio. Esto es importantísimo, y quisiera recalcarlo porque no existen procedimientos, la posibilidad de estandarizar procedimientos en metodología cualitativa. Existe, sí, lo que estamos haciendo hoy, el compartir cuál ha sido el camino que yo he tomado y que me ha dado estos resultados. Fíjense cómo la metodología cuantitativa coloca la responsabilidad en el instrumento y lo autonomiza del investigador. Y la metodología cualitativa le devuelve al investigador la responsabilidad por el conocimiento, no solamente como destinatario del producto, sino como dueño y señor de todo el camino. Como dueño y señor de todo el camino. Devuelve, si queremos ser radicales en términos epistemológicos, le devuelve al hombre el control del conocimiento. Eso evidentemente reelabora el concepto de proyecto de investigación. Eso reelabora el proceso total de investigación. Pero reelabora, el punto de partida de la investigación misma. No es la teoría tampoco, como tampoco es el número, el sujeto de la investigación y el punto de partida de la investigación. El punto de partida de la investigación vuelve a ser el hombre. Ojo, y de nuevo vuelvo a lo de la guerra. Y esto no es poca cosa, porque precisamente el haber independizado, se pensaba, una de las fantasías de la modernidad era precisamente que la razón podía independizarse del hombre en cuanto a rigurosidad del procedimiento. Entonces, claro, es que habría que hacer una discusión ética aquí. Lo que quiero decir con todo esto es que si el fin del conocimiento es la teoría y no el hombre en toda su fase, tú puedes sacrificar al hombre en bien del conocimiento.
Ahora, la Primera y la Segunda Guerra Mundial le demostraron al hombre occidental que autonomizar la teoría del hombre no podía sino llevar al hombre a su fin. O sea, que el fin no justifica los medios. Que lo importante es eso, el hombre. Pero, ojo, los norteamericanos, especialmente los norteamericanos, seducen al mundo con unos procedimientos rigurosísimos en términos matemáticos y hubo casi que una fascinación por el número. En algún momento la epistemología soviética, con Shoromsky a la cabeza, trató de cuestionarlo por allí, pero él se dio cuenta que también los soviéticos eran herederos, el pensamiento político soviético era heredero de la modernidad que sustentaba ese digo, no, por aquí no va el asunto. Bueno, resumo con esta cita, por favor, vamos a... Es un poco larga, pero creo que nos da cuenta de lo que hemos llamado la cuantosfera. Daniel Bertov es el autor de esta cita. Dice: el diagnóstico es además claro. La sociología sufre de esquizofrenia. ¿Sabes lo que es esquizofrenia? ¿No? Quisio, partirse, ¿no? Dos, separarse, esquizofrenia. Su personalidad está dividida. La de la sociología. Los saberes que constituyen su ser provienen de dos mundos: el discurso especulativo de uno, la masa de los hechos estadísticos de otro. Mills llamaba respectivamente la gran teoría y el empirismo abstracto, es decir, unos defendiendo la teoría aislada del hecho y otro aislando el hecho, convirtiéndolo en número, separando el hecho y abstrayéndolo en un número. Entre las dos, el abismo, entre la teoría y el número abstracto. Una cima insondable que la profesión se esfuerza por disimular ante los otros y ante ella misma, con la fuga hacia adelante del discurso metodológico. Coloquemos primero el planteamiento teórico y después coloquemos el marco metodológico. Y una vez hecha esa, integramos los dos. Ficción pura. Ficción pura, te está diciendo el Bertov. Mire que yo soy profesor de metodología, ¿no? Cuando hablo de esto me estoy tirando un poco. Aunque ese discurso se presenta como el remedio, el discurso ante esa cima se presenta como el remedio, el discurso metodológico, para la división teoría-empiria, su hipertrofia enferma se destaca, por el contrario, como síntoma de esquizofrenia. Claro, es decir, como lo que tienes ahí es una defecio, una hipertrofia, lo que va a generar ahí es un pegoste entre uno y otro, a veces aberraciones completas, se convierten los trabajos de tesis. El remedio podría ser peor que la enfermedad. Ojo, esta seducción que en algunos ambientes académicos, especialmente, lamentablemente debo decirlo, especialmente latinoamericano, todavía prevalece el ambiente de esto, de la cuantosfera.
La verdad es que tanto en Europa como en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, rápidamente empieza a desaparecer. Aunque se instaló de Chicago, la primera escuela, pasa el ser el eje del pensamiento sociológico en Harvard y Columbia. Desde el seno de esas dos viene después el Renacimiento. Aunque, también hay que decirlo, será desde la filosofía que se alimentará el renacimiento del paradigma cualitativo. ¿Qué buscará este renacimiento? Reencontrarse con la gente, no mediado por el número. No mediado por el número que desnaturaliza la realidad. Encontrarse con el hombre real. Que está detrás del número. Se dieron cuenta que organizar una sociedad en la que el objetivo político y teórico fuese más importante que el mismo hombre, no iba sino a llevar a la desaparición del mismo hombre. Yo les invito, por ejemplo, a leer, ojalá se puedan leer la filosofía existencialista. Ojalá pudiesen leer la filosofía del existencialista, pero también los que vengan del mundo teológico, se van a dar cuenta que Karl Rahner, por ejemplo, del mundo católico, que es el que yo conozco un poco más, pero también del mundo evangélico mucho, de estas obras me consta que están aquí donde las juntamos, heredan de ese desencanto. Y el pensamiento teológico se construye a partir de ese reencuentro. ¿Usted qué cree que fue el Vaticano II? Solamente una inspiración teológica. Parte también de este desencanto. Porque esa sería otra discusión bien importante que ustedes, no sé, que a lo mejor en algún momento deben dar. Pero fíjense, real y vivo, esto es importante. Porque ¿qué significa vivo? Bueno, que tiene muchas dimensiones. Lúcida. ¿Cómo? Edith es la cosa. Edith. Vivo. Puede ser real, pero real es también esto. Real. Esto es real. Coño, dale un golpe a esto y verás que te va a dañar la mano. Esto es real. Pero no está vivo al modo humano. Vivo. Es importante. Vivo, ¿qué significa? Que es histórico, que tiene deseos, pero que tiene un pasado. Y si ustedes se dan cuenta, en el número no está la historia del sujeto. El número le quita la historia al sujeto. Te dirá, pero es que tú, carajo, ¿para qué están las estadísticas? Con las estadísticas reconstruyes la historia. No necesariamente. No es que no necesariamente, no la reconstruyes las apariciones del muerto. Porque en cada momento estuvo muerto, estuvo sin historia. Estuvo sin historia. Lo de vivo es importantísimo. Que se les había perdido entre las avalanchas de números por una parte y la hipertrofia teórica de las estructuras sociales por otra. Aquí me detengo, porque no solamente es el problema del número, es el problema también de la desaparición del hombre en la teoría.
mayor manifestación, por ejemplo, en Parsons, en la estructura de la sociedad, y lo asumen además en el Congreso de la Asociación Americana de Sociología de 1935. Se elabora un concepto y en ese concepto se mete a la obra. Venezuela en los años petroleros se movilizó mucho más que eso, mucho más que eso. Es decir, las grandes masas de campesinos se fueron a la ciudad y se movilizó mucho más que eso. Y además en un tiempo a veces hasta relativamente más corto, mucho más corto, pero estaban movilizadas, no desplazadas. ¿Qué significa el movimiento? A ver, perdón, ¿a dónde iba? Yo les puedo decir 30% se movilizaron, pero ¿qué significa en términos de organización social? De conciencia de grupo, de estabilidad, de identidad comunitaria, por darles un ejemplo, de posibilidades productivas, por meterme por el otro lado, para entender. Es decir, ese dato me habla del complejo total o es un aspecto a partir del cual entrarle, pero que para poder admirarte, para poder satisfacer esa admiración, yo tengo que entrar en el impacto psicológico que significa una comunidad, por ejemplo, donde estamos haciendo, lo hicimos un grupo focal en Cumaná, en una organización de clase media de 150 personas, de 150 familias, que en las tardes, todas las tardes, después que todo el mundo salía del trabajo, se reunían 3 familias aquí, 3, 4 familias allá, y estaban en la casa y pasaban el calor ahí al frente de la casa, y que como grupo vivían, y de repente se fue aquella otra, y éramos 3, ahora somos 2, éramos 2, ahora soy 1, y estoy yo y estoy con ganas de irme. ¿Qué? Como proyecto para futuro, como proyecto para... Ese tipo de investigaciones que afectan lo estructural de lo que es una realidad son propias de la metodología cualitativa. Ahí es donde voy. Por eso es que estoy tratando de explicar un poco esto. O aquellas que por su naturaleza compleja, como puede ser, por ejemplo, la misma migración en la que está lo económico, lo político, lo delincuencial, lo generacional metido, ¿qué será de mi futuro? Me van a arrancar a las muchachas para llevársela de prostituta a los mineros de Bolívar. Me voy de aquí, yo no me quedo aquí. O me traslado a putear, perdón la expresión, allá, porque allá es donde está concentrado el único sitio donde hay esto. Esas realidades que para entenderlas necesitas estudiar lo complejo, son propios de lo cualitativo. Ahora, si yo lo que quiero estudiar es cuántas camas necesito construir para Venezuela y cuántos hospitales deberían tener, cuántos hospitales y cuántas camas deberían tener esos hospitales, me basta una investigación. ¿Por qué? Porque estoy abarcando esa dimensión. Pues no,
no es tan complejo, es un asunto que yo puedo decir, bueno, mire, resulta, pero para eso necesito datos, que por cierto no los tenemos. En Caracas los problemas cardiovasculares son mayores que en porcentaje que en los Andes. Bueno, yo necesito hacer camas con vainas cardiovasculares aquí y eso, organizar la compra de los escáneres y las cosas. Son las dimensiones matemáticas, no sé si me van entendiendo, no es tan complejo, ¿no? La realidad que abarca esto involucra otras cosas, evidentemente, y ojalá lo pudieses estudiar, pero no se agota en su dimensión matemática, porque ninguna realidad se agota en la dimensión, en una sola dimensión, todas las dimensiones. Pero resulta que aquí yo necesito invertir el billete. ¿Y dónde distribuyo ese billete? Y ese billete lo tengo que distribuir aquí para que rinda más. Porque si yo, concha, hago en los Andes una clínica del agua y en los Andes no hay agua, pues entonces, concha de caramba. No sé si me entienden, es decir, todo se va engranando sobre la marcha de otras marchas. Exacto. Okay, entonces, fíjense, y termina en 1918, en 1913, ¿verdad? 1913. Usan cartas, artículos de periódico, archivos de tribunales, sermones de sacerdotes, todo ello para tratar de entender el significado de orden que traía el polaco. Todo ello para entender eso. ¿Ok? Además de eso, le piden a uno de ellos que les dé la historia de vida, que les narre su historia de vida, y se van a Polonia, y allá les narra, le narra la historia de vida. Pero, y esto es lo importante, estos datos que le estoy diciendo, si quieren lo olvidan, pero lo importante es que para Thomas y para Flora Naniecki, la historia de vida será una técnica. Y también una metodología, pero no será el qué de la investigación. Solamente cuando lleguemos a Ferrarotti, las historias de vida se convertirán en una apuesta epistemológica, dirá él. ¿Qué significa eso? Será el qué conocer y no el cómo conocer algo, y cómo a través de algo conozco otra cosa. Entonces, las historias de vida nacen en la Escuela de Chicago como técnica, como herramienta para obtener información para llegar a algo. Será, aunque nunca lo ejercerá, con Ferrarotti, que la historia de vida no será una excusa para conocer otra cosa, sino que él dirá la radicalidad y lo que hace de la historia de vida una ciencia en sí mismo. Imagínense ustedes, una ciencia en sí mismo, es apostar porque en ella está lo que hay que conocer y no fuera de ella. Evidentemente que para Thomas
corroborados entonces. Corroborados. Y cada dato que le va a dar en la historia de vida tiene que ser verificado. Y fíjense que estoy usando todos los principios que seguramente todos ustedes estudiaron en metodología de la investigación. Verificación, justificación, ¿verdad? Principios que hacen científicos. Todo esto. Claro, y ellos como quieren hacer del dato biográfico un dato científico, entonces piden la verificación del dato. Entonces, para ellos, la historia de vida es secundaria al dato secundario, al documento secundario. Si tú me ofreces en la historia de vida un dato, yo tengo que ese dato corroborarlo con una carta, con un acta de defunción, con un acta de bautismo. ¿Por qué? Porque la institución que está detrás de ese documento me valida lo que tú estás diciendo. Si yo dije, nací en el año 1896, yo tengo una parroquia eclesiástica que justificó con el acta de bautismo que eso que usted me está diciendo es verdad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo va detrás del dato. Ya veremos que si lo que tú buscas no es el dato, sino el significado, no importa que el dato sea mentira, porque el significado va más allá de la verdad del dato. Porque el significado posee al sujeto y no el sujeto que posee el significado. Esto es hermenéutica pura. Estamos hablando de hermenéutica. Pero eso es el paso. Estamos dando el paso de la filosofía más positivista a la filosofía hermenéutica. Aquí estamos pasando por Jasper, Husserl, Gadamer, estamos pasando por todos ellos sin nombrarlo, solo aplicados aquí a la sociología. ¿Ok? Querido hijo, me aconsejaste que me fuese, pero yo no. Es interesante, es una belleza estos documentos. Querida hermana, recibí tu carta en Navidades, pero no te respondí inmediatamente porque pensaba casarme, por eso esperé. Y aquí ellos van corroborando, por eso tardan tanto, porque en realidad lo que están haciendo es confirmando cada dato que les dio en la historia de vida. Y llegan a comprar archivos completos parroquiales de cosas. Detrás de esta investigación están nada más y nada menos que Rockefeller. Claro, que solo quien puede pagar 10 años de investigación. A Rockefeller le interesa usar toda esta mano de obra, o no digamos a las investigaciones que hay que pagarla a alguien, ¿no? O sea, si a este Estado, aquel Estado, alguien te paga, el Rockefeller le interesa usar toda esa mano de obra para todo el imperio que está construyendo. Entonces necesita dominarlo. Para eso necesita entenderlo. Por eso también, disculpe, por eso que también los mormones como que piden todos los archivos parroquiales desde México hasta Argentina. Pero mire, hay que verlo de una forma y otra, porque el mismo Estado no se ha preocupado por eso. Correcto. No, estoy de acuerdo, pero lo que quiero decirte es que ellos andan buscando algo. claro. Porque eso es la idea maquiavélica sobre Los convertidos le piden hasta una investigación de su biografía personal hasta la 7ª generación. Esa es la cosa religiosa para apropiarse del dato. Pero la verdad es que si tú sabes que por la vía sefardí, tú puedes obtener la nacionalidad española o portuguesa. Bueno, ya
ya la española no, porque estos declararon que ya eso no se puede, pero ahora que puedes obtener la portuguesa. Bueno, resulta que tú le compras el documento a ellos, ¿no? Y ellos te sacan todo tu árbol genealógico, y es una fuente inmensa o sea, hay compañías completas sacando eso. Es un documento. Y sacan como la característica antropológica de la familia de la región donde tú vives. Mira, esto que está aquí, vida cotidiana y familia popular, Inmaculada Concepción de la Cañada de Urdaneta, Maracaibo, siglos XVIII al XX. Esto está hecho con el archivo parroquial, que no se le pidió a nadie, lo sacamos nosotros, el archivo parroquial, e historias de vida, un acoplamiento entre los documentos secundarios y documentos primarios, pero haciendo el movimiento inverso, haciendo que el documento secundario dependiera del documento primario, siendo que no haciendo que la validez del documento primario estuviese en el secundario, sino al revés. Esto es tesis de doctorado en ciencias sociales. Bien interesante, bien interesante. De esta manera, nosotros rastreamos la matricentralidad del venezolano hasta el siglo XVII, principios del siglo XVII, en testimonios bien interesantes. bien interesante. El Monseñor Martín, usted sabe que éramos una sola diócesis, ¿no? Éramos una sola diócesis, pero abarcaba varias circunscripciones de la Colombia. Qué curioso. Porque el Monseñor Martí en Burro, y en la Academia de la Historia está en la visita pastoral del Monseñor Martí, que duró 13 años, una visita pastoral que hace en Burro. Pues se va desde Oriente hasta Occidente en Burro. Pero bueno, es interesante para que ustedes vean, por ejemplo, lo de la matricentralidad. En uno de los documentos parroquiales, cuando llega a Altagracia de Orituco, Monseñor Martí, el párroco le dice, y lo deja escrito, estamos hablando de finales del siglo XVIII, Monseñor Martí le dice, el párroco le dice, Monseñor, en nuestra parroquia hay pocos matrimonios, en 3 años hemos tenido 3, pero les puedo garantizar que hemos tenido muchos entierros y por lo menos 10 veces bautizo. Coño, carajo, ¿qué es lo que te está diciendo? Una sociedad en la cual no hay matrimonio, no existe el matrimonio formal. Fíjate, estamos hablando de finales del siglo XVIII. 1700. Pero sí mucho bautismo, es decir, muchos hijos fuera del matrimonio. Porque se supone que él solamente puede registrar dentro del libro de bautismo a los miembros de su parroquia. Entonces son los miembros de su comunidad. Casi como que si estuviese viviendo el párroco de La Dolorita, de Caucahuita, 250.000 habitantes, 70 kilómetros cuadrados de calle. Dice, yo tengo 10 años aquí de párroco, este domingo, 10 años de párroco. En 10 años he hecho 3 matrimonios en mi parroquia. Y no porque no sean cristianos, no porque no sean católicos, no porque no, el sentido del matrimonio. Siglo XXI, finales del siglo
misma estructura. Y después cuando entras al detalle de las reuniones, de las cofradías que están registrados ahí, esos son los documentos secundarios. Pues nosotros hicimos el trabajo anterior, al revés, en vez de validarlo, hacer que cobrara sentido el documento parroquial a partir de la historia de vida de una mujer de la Cañada de Urdaneta, que en ese momento tenía 92 años, que había nacido a finales del siglo XIX y había vivido casi todo el siglo XX. Y que por memoria oral, ¿cómo se llama? Transmisión oral, a través de su mamá, vivió por lo menos la mitad del siglo XIX, reflejada en la historia de vida. Entonces hay una continuidad en la práctica sociológica. ¿Cuál práctica sociológica? La madre como centro de la familia venezolana. ¿Y cómo sabes tú que era? Bueno, pues cuando empiezas después a quién era el que llevaba al niño a bautizar, la mamá. Y el papá no tenía papá ni reconocido, ni nadie que lo conociera en el pueblo. Imagínense ustedes en el pueblo de aquel momento que eran tan pequeños y todos se podían conocer. Pero bueno, nada, estoy contándole anécdotas para que vean la potencia heurística de las historias de vida. Hasta dónde pueden ustedes llegar. Profe, ¿usted no se leyó el libro Te espero en el puerto? Te espero en el puerto. En el puerto, de Elisa Array Lucas. De Rafael Array Lucas. Elisa Array Lucas. No. Que habla de la corriente migratoria corta en Carúpano. Y ella va reconstruyendo. A pesar de todo lo que hablamos previamente como fundamentación epistemológica del interaccionismo simbólico y de la filosofía pragmática, resulta ser que la verdad es que la investigación no termina siendo un trabajo desde dentro del actor social. El investigador no termina siendo un actor social, termina siendo un externo a la realidad social. Lo que en el fondo dice que no había verdadera ruptura epistemológica, sino que le habían puesto las bases al cuantitativismo que después inmediatamente iba a superar, iba a darle paso. De fondo entonces está el presente, el viejo problema en torno a la subjetividad como fuente de conocimiento. No puede haber conocimiento subjetivo, conocimiento científico desde la subjetividad. Todo conocimiento, para que sea verdaderamente científico, tiene que ser objetivo. En este caso, entonces, la objetividad le viene dada a partir del documento secundario, que es el que le va a dar validez objetiva a la historia de vida. Y aunque es en un inicio una producción subjetiva, se hace objetiva al validarlo a través del documento secundario. Vamos a pasar ahora rápidamente, ¿verdad? Perdón. El estado de la cuestión de las historias de vida. Bueno.
Ya estamos en el siglo XX. Ya estamos en el siglo XX y estamos bien avanzados. Los años 50. Y aparece un personaje que en el medio del cuantitativismo, además norteamericano, en Norteamérica, ¿verdad?, trabaja aisladamente. Ese personaje se llama Oscar Lewis. Oscar Lewis va a retomar las historias de vida como instrumento científico. Pero la narración completa de la historia de vida, y esto es importante, no el hecho particular, sino la totalidad del hombre. Será como Oscar Lewis y la narración de su historia de vida, es decir, y la narración completa de la vida, en la que el documento biográfico, vuelva otra vez a la pareja pública, ¿verdad? Y a ser usado como instrumento de investigación. El primer trabajo de él se llama Tepoztlán, es un trabajo de 1951, clásico, pero que en castellano solamente lo vamos a conocer en 1968. Fue traducido como 5 familias o antropología de la pobreza, ¿verdad? Antropología de la pobreza. Y en él se va a transcribir la vivencia de Oscar Lewis con 5 familias en 5 días seguidos. Va a tratar de retomar cómo se vive la pobreza a lo interno de una familia. Sin embargo, no es, si ustedes se fijan, no es una historia de vida como tal. Es una historia de la familia, pero no es la historia completa de la familia, sino la reconstrucción de la vida de esa familia. Son los hijos de Sánchez, los hijos de Sánchez, su gran historia autobiográfica, la que lo lanza digamos, a la palestra, y allí retratará la vida de la familia mexicana. Es un trabajo de 1961. Rápidamente se va a imponer dentro de las escuelas sociológicas latinoamericanas y va a hacer que se traduzca entonces Tepoztlán, que no se conocía. Es decir, nosotros primero conocimos Los hijos de Sánchez, una obra maravillosa donde las haya, pero que nos presenta, digamos, los primeros problemas y sobre ella debemos hacer algunas consideraciones que habría que trabajar. Lo primero es que se refiere a la historia de vida como una nueva técnica, según él.
aunque después él dirá, no es una técnica, sino un método. Le da una nueva categoría en cuanto es un camino hacia y no solamente un dispositivo para. Por eso las historias de vida siempre han tenido ese problema. Hay que ir precisando siempre en qué sentido lo estás tomando. Si en el sentido de metodología o en sentido de instrumento. En él se renovarán los problemas de confiabilidad, validez y objetividad. ¿Cuán confiables son esos datos que me están dando? ¿Son verificables esos datos? Por eso, con la edición del texto, es decir, el texto que Oscar Luis nos presenta nunca es el texto que te narra, nunca es la narración que te dan los hijos de Sánchez, sino es la edición que él hace de ese texto, de manera tal de estar siempre comprobando que el texto sea verdadero. O sea que él lo usa como método. Como método. Además, él usa una herramienta bien interesante, una herramienta dentro de las múltiples herramientas para verificar la objetividad. Por eso, fíjense ustedes, 5 familias, hijos de Sánchez, múltiples hijos. ¿Qué es lo que hace él? Él hace que todos los hijos de Sánchez le narren la vida de la familia de manera tal que unos y otros se vayan en la contradicción, verificando si en realidad lo que me van diciendo es verdad. Y en Tepoztlán, Eso es lo que iba a decir. lo que hace es que las 5 familias, al narrar 5 días cotidianos, vayamos a ver en cuántas de ellas coincide la misma situación que se está narrando, para decir, la pobreza es de esta y de esta y de esta forma. Bueno, resulta ser que de esas 5 familias, 3 me van diciendo que no tienen educación, pero la educación es un factor importante para eso. Fíjense cómo tienen metida la cantidad de fondos y uno no se da cuenta porque parece ser que el asunto de ellos es lo subjetivo. No, la verdad de él no está en lo subjetivo, la verdad de él está en la repetición. Solo que esa repetición la hace ver de modo subjetivo, la manifiesta de modo subjetivo. Perdón, Ariel. ¿Y en Tepoztlán la usó también como metodología? O... Como metodología igual. Él nunca supera su posición, él nunca supera, es más, insiste mucho sobre ella. Y aunque la vida será sobre la familia puertorriqueña, que será su gran obra de cierre histórico, ¿no? Hace lo mismo, entrevista, pone a distintos actores. ¿Qué es lo que sucede? Él lo que hace es que distintos actores te narren una misma circunstancia. Si esa misma circunstancia es narrada de la misma forma, significa que todos están diciendo el mismo sentido. Es como se dice para un historiador de arqueo del puente, que es como para confrontar la veracidad de lo que... La historiografía clásica trabaja la veracidad de la fuente sobre los criterios de autoridad, sobre los que... pero uno es la repetición. Bueno, según esto, para Oscar Luis, la confiabilidad reposa sobre la multiplicidad de narradores y narraciones.
la validez sobre la palabra de los personajes mismos y la objetividad principalmente sobre la independencia de los datos con respecto al investigador. Esto es objetivo porque el investigador no habla, hablan los personajes. Al hablar los personajes, no permite que la subjetividad del investigador se meta. Pero es falso. ¿En cuánto es falso? En cuanto él organiza la edición que nos presenta. Su subjetividad es organizadora. O estructural, profe. O estructural, sí, señor. Hijo, disculpe. Entonces, fíjense ustedes que desde lejos ya, desde los finales del siglo XIX, ya estamos en los años 60 y sigue metido en las historias de vida el problema de la veracidad de los datos. ¿Es cierto o no es cierto el dato? Cada uno lo va a resolver de una manera distinta, pero ciencia es objetividad. Ciencia es objetividad. Problema entonces conectada directamente con la confiabilidad y la validez del dato. La discrepancia acerca del modo en que cada uno de los miembros de la familia recuerda los acontecimientos.